Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Red Women, podcast presentado por Tricot, en el que vamos a estar hablando con grandes exponentes deportivas nacionales, las mejores en sus disciplinas, sobre su vida deportiva, su vida personal y un montón de cosas más. Mi nombre es Geraldine Molina y estoy en este programa con Ángela González. Red Women es el podcast que realizamos Red Goal y Good Enough for Sport, la plataforma de nivel mundial que busca visibilizar y mejorar las oportunidades de las mujeres en el deporte. Red Women es presentado por Tricot. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Woman. Hoy día tenemos de invitada a Estíbaliz Monroy, una tremenda exponente de una nueva disciplina que está arrasando en nuestro país, el fútbol. Bienvenida, Estíbaliz. Gracias. Bueno, primero que todo, Estivi, agradecerte por aceptar la invitación de estar con nosotras. Yo quería preguntarte un poco cómo llegas al fútbol, cómo empiezas, cómo es una disciplina que están haciendo, pero cómo primero la conoces y ahí cómo llegas, cómo decides quedarte, decides empezar a competir, ¿cómo fue eso? Ya, me fui a hacer un máster en gestión deportiva a Barcelona, porque estoy full metida en el deporte, y allá conocí el fútbol porque hay muchos brasileños y yo siempre practiqué fútbol, o sea, como que fútbol era como mi deporte y el vóley. Y allá en Barcelona dije, vóley playa, porque hacía vóley playa, fútbol, como un match perfecto, y fue como, ya listo, onda, voy a meterme por acá, y ahí caché que era buena, dije, oye, igual tengo ciertas cualidades, bueno, qué buena, o sea, como tenía las cualidades, porque en el fondo son deportes parecidos, qué sé yo, la arena, y después de eso empecé como a motivarme en Barcelona, y cuando ya volví, dije, oye, aquí también en Chile existe como un espacio para poder a lo mejor dedicarme más formalmente, que allá estaba solamente entrenando y eso. Oye, ¿cómo se ha movido en Chile esto del fútbol? Porque es absolutamente algo nuevo. Sí. ¿Y cuál es como para dónde va tu camino en lo deportivo? Sí, o sea, cuando yo llegué, o sea, me venía de Chile de vuelta y dije, bueno, no puedo dejarlo porque me encantó y en verdad es un deporte muy, muy bueno, muy físico y que tiene como espacio para muchas destrezas en ese sentido. Y busqué, y al buscar encontré a Fútbol Chile, que es la asociación de fútbol en Chile, y que ellos existen, o sea, ya hay hay campeonatos formales, se hace un torneo nacional, en el fondo hay liga de fútbol y todo, que principalmente hay hombres. Entonces, como que ahora últimos se han metido las mujeres, y ahí donde en el fondo, como llegué yo, ya había una chica que es la Fran Izquierdo, que es mi dupla en el fondo con la que voy a competir a Brasil, y ella que lleva un poco, o sea, lleva como un año más que yo practicando, entonces ella ya había ido a Brasil a competir, como que ella ya había hecho un poco el camino, y cuando llegué yo fue como listo, o sea, aquí podemos a lo mejor hacer dupla junta, porque encima yo juego a la izquierda y ella juega a la derecha. Es muy raro porque yo soy diestra y ella es zurda, pero cambiamos lado. Normalmente cuando tú eres diestra jugáis a la derecha. Claro, total. Y cuando eres zurda jugáis a la izquierda y nosotras jugamos cruzados. Ya, pero igual suena chistoso, sí. Porque Fran Izquierdo. Fran Izquierdo, más encima, sí. Oye, ¿y qué te hace cambiar del fútbol al fútbol? O sea, ¿por qué te fuiste por el fútbol? O sea, porque, bueno, igual es un deporte, siento que es mucho más saludable igual para el cuerpo. O sea, igual sigo jugando futbolito. De hecho, jugué ayer. Pero igual cuando juego como que siento como medio un poco de miedo, en verdad, como de, oye, el golpe en contacto es mucho más físico, como en términos más fuerte, más fuerte. Al final igual estáis rozando con mucha más gente. El contacto, el fútbol es un deporte no es un deporte de contacto en sí, pero tiene el contacto que es parte igual de lo que está. Entonces ahí está el fútbol, que es un deporte mucho más saludable, que tiene, todo, como les decía, como esta parte de las destrezas, que tiene mucha, es muy técnico, demasiado. O sea, tenés que ser súper preciso, porque en el fondo son 3 golpes, como el vóley playa. 3 golpes, que en 3 golpes, o sea, te equivocáis una vez y perdiste, pero lo bueno que a la diferencia del fútbol es que te equivocáis una vez y tenés 17 puntos más para poder en el fondo alcanzar como a lo mejor recuperarte. Entonces también es como decidir como, bueno, ya, o sea, está el fútbol que tiene esta parte como medio de como que es más largo, tenéis más espacio a lo mejor para equivocarte o para el error,
Pero en el fútbol no, pero al final tenéis como esta cuestión del compañerismo, de que estáis ahí, que es un poco más de distinto, dupla, sí. de tener la técnica, la táctica, todo muy Sí, claro. planeado. Al final como, tal como decís tú, como el compañerismo que hay que tener, Sí. como compenetración que tienes que tener con tu dupla, como que al final no es llegar y ponerte cualquier dupla. No, O sea, tienes que haber trabajado con tu dupla, haber Sí. practicado sus tácticas Sí. juntas, sus técnicas juntas, ver Sí. cómo se complementan, qué es lo mejor de una, lo peor de la otra y ver cómo sí, suplirlo. obvio, o sea, igual en ese sentido, como lo bueno es que la Fran también jugaba fútbol. De hecho, jugamos la misma liga, pero ella juega en otro equipo. Y los lunes y los martes entrenamos nosotras. Es como nuestra. Pero lo bueno es que la Fran, como ella llevaba más tiempo, conoce más el deporte, ha ido a Brasil y ella ha competido con algunas de las chicas con las que nosotras vamos a competir allá, que las brasileñas, o sea, están a otro nivel. Los brasileños en general en el fútbol ahí están a otro nivel. Bueno, en cualquier deporte. No, y aparte igual este deporte como que viene en la sangre de los brasileños. Sí, o sea, como es que... el dominio de la pelota, o sea, como Sí. que en el fondo tú los y veis. playa, y arena, que te todo. cuesta, o sea, que, pucha, que cuesta levantar las piernas en la playa, en la arena. Correr o sea, de repente como... es brígido, sí, ¿cachai? sí, Eso sí. es, bueno, y me imagino que tuviste un cambio en cuanto a musculaturas, es otra cosa. Sí, el físico cambia harto. cambia sí, harto, sí. si correr la playa es... Las piernas sobre todo, o sea, igual el fútbol, claro, como tiene mucho trabajo de la parte del tren inferior y el tren inferior en el fútbol y también es parecido el trabajo en el sentido de como ciertos movimientos, pero cuando, por ejemplo, el saltar, lo que yo estoy entrenando ahora más, como físicamente fuera de la cancha de arena, es la parte del salto, porque en el fondo es como, o sea, tenéis que saltar mucho para poder, de repente, o sea, los ataques son suelen ser Sí. con la cabeza. O sea, solo con la cabeza. De repente hay algunos que hacen los shark, que son como con el pie. No sé si han visto estos videos de los gallos que saltan y le pegan así. Bueno, Sí, sí, sí. ese es como el ataque como más pro, digamos, o de repente los de hombro y todo. Pero el principal es con la cabeza. Entonces ahí el movimiento es saltar y cabecear, en el fondo. Y cuando tú saltas te tenés que suspender un poco en el aire y aplicar la cabeza. Y para eso, en el fondo necesitáis como tener un tren Y inferior rebotar así. bien para que no Sí. se te lesionen las rodillas. Sí, que las creo que- rodillas. Pero lo bueno de la arena es que, a diferencia de, por ejemplo, el vóley en cancha o como el suelo duro, que yo hacía vóley en cancha cuando era más chica, y me pasé al vóley playa de la arena, y en la arena ya dije, oye, esto es mucho más saludable. Cuando pasé al fútbol y fue como, listo, o sea, en el fondo el salto es mucho, al caer es mucho más amigable para el fondo, para las rodillas, que es lo Claro. principal, lo que Pero más cuesta sufre. más despegar. Claro, despegar cuesta Eso, muchísimo. cuesta muchísimo. Y correr, en el fondo mantenerse, Sí, otro músculo, sí, la eso, resistencia o sea, es diferente, sí. Oye, ¿y cuáles son tus proyecciones para Brasil? Septiembre. No, yo primero que nos cuente un poco sobre Brasil, o sea, Sí, aquí sí. Bueno, nos vamos el 14 y el torneo es el 17. Entonces la idea es desde el 14 al 17 entrenar. Vamos a entrenar con Monique. Monique es una de las grandes exponentes de fútbol ahí en el mundo y siempre compite en los torneos más grandes y también compite en este. Entonces, pero igual ella nos va a ayudar a entrenar. La idea es que nos va a ayudar a entrenar y después vamos a competir en contra, pero al final es parte igual del deporte. Eso es lo lindo que tiene el deporte. Pero la idea es entrenar estos 3 días previos y después de eso llega la competencia. Entonces vamos a prepararnos de aquí hasta esa fecha y en Brasil ya el 16-17, que son los días del torneo, ahí en el fondo ya estar como más sueltas y como a habernos acomodado un poco a eso. Y de aquí, en cuanto a las expectativas que tenemos como un desafío sudamericano, hay otros países que son representantes, entonces no es solo como un torneo brasileño, porque por ejemplo está el TAF, que el TAF suelen haber muchas duplas brasileñas, el Open también, muchas duplas brasileñas. En cambio en este van a haber duplas de otros países y eso te da la oportunidad de a lo mejor conseguir un mejor resultado. Porque obviamente cuando compites solo con brasileños o brasileñas, en nuestro caso, es un poco más difícil porque ellos ya llevan a entrenar, bueno, lo que decías tú, o sea, viven allá, el dominio del balón, qué sé yo. el clima, qué importante el tema del clima importantísimo, también, o sea. acá ha sido durísimo entrenar, ¿cierto? A veces Sí. entreno a las 7 de la mañana, tenemos que usar calcetines de neopren porque en verdad la arena está fría, pero como, no sé, la nieve, terrible. Claro, y te apuesto que además Sí. se debe sentir casi que fuesen como puros trocitos de vidrio. Si al Sí, final... es durísimo. Y bueno, eso entonces como que la idea es que vamos a competir contra uruguayas, contra creo que peruanas, en el fondo es como el desafío sudamericano, argentinas quizás, no me acuerdo si son paraguayas también. Entonces la idea es poder avanzar, o sea, tenemos la expectativa de lo más alto, pero sabemos igual las condiciones en las que estamos. No, yo primera vez que voy a Brasil, la Fran ya lo ha hecho, pero en el fondo yo voy como un poco a desafiarme allá y después de eso la idea es ir ojalá a un torneo como a fin de año ya de nuevo y después ojalá irse ya el próximo año, ir varias veces, porque por ejemplo este fin de semana fue el Mundial
vimos el nivel y no estamos tan lejos en el fondo. Entonces, pucha, si de repente soñar con el Mundial de Fútbol, ¿por qué no hacerlo en el fondo? Pero para eso quizás no hay es tan que entrenar. lejano. Quizás no es tan lejano, sí. No, y Sí. yo creo que una de tus características es un poco soñar en grande, ¿no es cierto? Sí, bastante así. De todas maneras. Sí. Uno que te conoce y que ha soñado en grande contigo. Sí, absolutamente. Entonces, Sí. Y de ¿por, eso- por qué tirarse para abajo esta vez si al final un mundial? Sí, sí. Que va a ganar un mundial. Sí, es un deporte, como decías tú, como es nuevo acá en Chile, es nuevo a nivel mundial también. Entonces, nunca se sabe si se puede hacer algo. Podemos ir, quizás, lo hemos soñado juntas y esto es como, digamos, el primer desafío. Que además es un desafío sudamericano, después a lo mejor ir a competir con las brasileñas ya como duro y parejo, estar como ahí dentro del ambiente de eso, y nunca se sabe si podemos ir un par de veces más a Brasil y después ya prepararnos para el mundial. Este año fue en Roma, nunca se sabe si nos vamos a Europa de nuevo o a alguna otra parte del mundo. Ideal. de todas Sí. maneras, imagínate. Sí. Oye, Estíbaliz, y también tú tenés toda una beta deportiva y también como un legado deportivo que querés dejar como mujer. Cuéntanos un poco eso, ¿por qué decidiste dedicarte a la gestión deportiva? Como cuáles son tus sueños y cómo se mezcla como ser deportista y la gestión deportiva y el legado deportivo que querés dejar. Esta pregunta me encanta. Me tiene mucho que ver con cómo igual llegué también a donde estoy ahora profesionalmente. Conocí a la Jera también por eso, porque, o sea, yo siempre fui fanática del fútbol, así, o sea, soy fanática del fútbol, de la Unión Española en particular, toda la vida, y en algún momento dije, bueno, soy fanática del fútbol, quiero dedicarme al deporte, ¿cómo hago para poder apoyar también a las mujeres, en el fondo futbolistas? Yo sin saber nada de fútbol femenino, yo no sabía nada, y ahí dije, bueno, me meto al fútbol femenino, voy a eso y voy a tratar de como, en el fondo, empujarlo para que a lo mejor desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, que he estado metida en el mundo, en otro mundo, que era el mundo de las marcas, dije, quizás por ahí puedo entrar. Entonces de ahí empecé, dije, ya, ¿qué voy a hacer primero? Prepararme. Hice un máster de gestión deportiva. Como que en el fondo he hecho un camino para poder apoyar igual en ese sentido, y ahí fue, en el máster, fue que se me ocurrió la cuestión de los premios del fútbol femenino, que los organizamos junto con Contragolpe, Red Gol, y en ese sentido como que estaba la Jera, que la conocí, y ahí, bueno, nos juntamos con ella, que también ella, soñamos muy en grande, por eso soñamos súper en grande, y ahí fue como, listo, o sea, la única forma como de visibilizar igual a las mujeres en el deporte es a través de un trabajo como real y como meterse tratando desde las bases, como decir, es posible visibilizarlo. Yo creo que es 100% posible, o sea, lo he visto por los premios y ahora lo veo por mí, porque en el fondo es simplemente como decir una estrategia pequeña de pensar de cómo podí agarrar como ciertos valores que tiene el deporte. Cualquier persona tiene esos valores y el deporte lo tiene, el deporte femenino lo tiene aún más, y el fútbol femenino lo tiene como en grande también. Entonces ahí como trabajar para poder dejar un legado en ese sentido, como, oye, se puede visibilizar, simplemente tenés que pensar un rato, 5 minutos de cómo en el fondo podía activar la pasión de la gente por el deporte, y bueno, y de ahí para adelante yo creo que siempre se puede como lograr empujar. Claro, yo creo, bueno, con la Yera siempre lo conversamos, que yo creo que darle la visibilidad a las mujeres, darle la importancia que se merecen. O sea, es súper importante que, bueno, y que los medios de comunicación y que todo... Al final es un círculo. Es un círculo, y que le estés dando el tiempo, el espacio, la visibilización que se merecen todas las deportistas nacionales, que francamente Claro. el camino no ha sido fácil y están haciendo grandes Sí, cosas, o sea, de todas maneras. Y yo creo que esta pregunta cae de cajón. ¿Cómo ves que ha avanzado Chile? ¿Cuánto falta? Pues sabemos que falta mucho, pero igual, ¿cuál es tu visión como más macro porque la verdad que el deporte femenino hasta hace poco estaba bien lejos, sí. bien lejos, Sí. y han habido cambios. ¿Cómo lo ves tú? La verdad lo veo súper positivo, o sea, voy a hablar ahí un poco de mi caso en particular. Yo, bueno, como les contaba, me dediqué a esto del fútbol femenino, después máster de gestión deportiva, y eso me llevó al trabajo que tengo hoy día, que estoy trabajando como jefa comercial y de marketing de la Unión Española. ¿Por qué llego acá? Y esto lo cuento porque es súper importante igual, porque las personas de Unión Española se repensaron lo que estaban haciendo y dijeron, oye, en verdad necesitamos primero como una figura femenina en un cargo que igual es súper relevante, que es el de la gestión comercial. Eso significa visibilizar marca, todo lo que implica en este cargo, y además darle ese espacio, como esa visión, que yo la tengo obviamente por una cuestión profesional,
pero también agarrar todo lo que hace el fútbol masculino en el caso de la Unión y además decir, está el fútbol femenino, que estaba súper votado durante mucho tiempo, entonces como la gente de Unión dijo, oye, repensémonos esto, ya tenemos el fútbol masculino, trabajémoslo por acá, pero traigamos a alguien que también sea capaz de agarrar esto y decir, el fútbol femenino existe, se puede posicionar, qué sé yo. Entonces yo creo que al final como que lo veo positivo, porque en mi caso en particular fue tal cual como yo lo pensaba, que faltaba gente que se repensara un poco eso, y decir, esto se puede, en el fondo se puede trabajar desde las bases, en el fondo podéis ir y decir, oye, sí, tenemos un equipo fuerte en fútbol masculino, pero eso no significa que podamos tener, que tengamos que tener el otro votado, que es el fútbol femenino, sino que se pueden trabajar los dos a la par, y para eso necesitamos gente que conozca eso, que tenga el conocimiento, que en mi caso obviamente soy mujer además, entonces calza como más bien perfecto. Entonces, como agarrar desde ahí, como desde esa perspectiva, yo creo que hay un camino positivo y lo veo también en los medios, lo veo en otras partes. Yo creo que lo que falta un poco es que la gente misma se involucre, como también a nivel de como, oye, los que estamos metidos en la cuestión, involucrarnos como ya no solamente a nivel como de visibilización, sino que, oye, un poco remarcarse las manos y decir, bueno, lo que están haciendo ustedes al final, lo que está haciendo Red Gold, lo que hace Women's for Sports, que es decir, oye, ya sé que está esto, deberíamos como agarrarlo y tratar de empujarlo con lo que nosotros tenemos, con lo que vamos viendo que está la oportunidad, y así yo creo que seguro, o sea, yo lo veo positivo, pero tenemos que empujar y sin soltarlo. Yo creo que ese es el camino, en verdad. Recordemos que Red Women es presentado por Tricot. Tejidos, todos los estilos, todas las tendencias listados, sin mangas, colores y mucho más, solo en tiendas y tricot.cl. Ya lo sabes, si buscas lo mejor de la moda a precios increíbles, ingresa ahora a tricot.cl o encuéntralo en todas nuestras tiendas a lo largo de todo Chile. Visítanos. Solo en Tricot y tricot.cl. Steve, yo quería preguntarte un poco, bueno, ¿cómo ha sido también este camino? O sea, ya entraste a trabajar a Unión, estabas trabajando, bueno, es el club de tu vida además. ¿Cómo ha sido también este proceso de, o sea, no solamente trabajar en el deporte, que es como tu carrera como deportista, sino también trabajar por el deporte? Que quizás son cosas que de repente no van por un mismo camino, no mucha gente va por ese mismo camino al mismo tiempo, pero tú sí. Entonces, ¿cómo ha sido? Sí, igual, o sea, yo lo encuentro como parte igual del desafío personal. Por ejemplo, como cuando dije, bueno, me quiero ir a Brasil a representar a Chile, cuando surgió toda esta la invitación, digo, bueno, yo trabajo en esto, ¿cómo no voy a ser capaz de ingeniármelas un poco y decir, bueno, cómo armo mi propio proyecto personal en cuanto como a la gestión de la comercialización de lo que estoy haciendo, se puede decir? Y creo que me sirvió. Me sirvió un poco para posicionar lo que estaba haciendo no solo yo, sino que mi dupla, que es la Fran. También estamos apoyando a los otros chicos porque somos dupla masculina y femenina quienes vamos. En ese sentido, como lo siento como que sirve mi conocimiento, lo que estoy. Igual es un poco complejo porque obviamente compito también, como hay ciertas cosas que compiten. Por ejemplo, si estoy, no sé, o sea, el tema de los premios Food Fem del año pasado y todo. Obviamente las marcas se interesan, pero también definen los presupuestos dependiendo de lo que pueden poner. Entonces, obviamente tengo que ser súper estratégica de qué le ofrezco a cada marca, tengo que darle una vuelta, como, oye, a esta marca le interesa tal cosa, entonces tengo que ir por esto, ya, pero si le interesa esta otra cosa, voy por esto. Entonces, igual eso, como que de repente yo misma compito con mis propias cosas que estoy pensando que... No, y qué difícil también como valorizarte, o sea, valorizar lo que tú estás vendiendo porque claro, eres tú misma. Entonces, claro, además, como que sí, obviamente sí. uno por sí mismo, el ideal es que sea todo lo máximo y lo más bacán. Claro. Pero no siempre uno tiene que... Claro. Como que es mucho más difícil negociar cuando estáis negociando por ti. Sí. Pero igual juego también con las expectativas. O sea, yo sé que, por ejemplo, si voy ahora, en el caso, no sé, tratar de vender un auspicio para Unión Española Femenino, yo sé que eso es mucho más grande a lo mejor de lo que estoy haciendo yo, porque también yo creo que algo importante es como pensar las cosas, o sea, pienso en grande, sueño en grande, pero soy súper concreta cuando hago las cosas. Entonces yo sé si que busco algo para mí,
no sé, o sea, yo sé con quién voy a hablar y no voy a pedir lo que podría a lo mejor pedir para Unión Española, porque Unión Española femenino tiene otra plataforma, tiene otra está metido en otro entorno. Entonces, yo creo que el parte del desafío es poder ser consciente también de que en el fondo, yo decía antes, obviamente hay que visibilizar, hay que pensar, hay que empujar, hay que meterse, arremangar, todas esas cosas, pero siempre de una perspectiva como súper concreta y súper realista de lo que estoy tratando de hacer. O sea, voy a Brasil a competir, a representar a Chile y todo, sí, pero en el fondo no soy tampoco, no sé, la tía Nendel, ¿cachai? Como que igual suena como... O sea, es realista, en verdad, Obvio, eso obvio, nomás, sí, como que que... Oye, Y sobre la tierra todo el rato. Sí, eso es la cuestión. Sí. Stevie, y el tema de las mujeres, o sea, tú hablas de, bueno, Women for Sport y toda esta comunidad de mujeres en el fondo que se va formando. ¿Cómo has visto en el deporte dentro y fuera? O sea, desde tu lado de gestión como desde el lado deportista. Yo creo que con la Yera nos ha tocado ver y muy gratamente esta comunidad que se arma entre la velocista, la que nada, y, o sea, como son disciplinas totalmente distintas, edades distintas, necesidades distintas, etcétera. Pero hay un empuje, yo creo, o sea, se ve que la familia como deportista femenina va para adelante y acá todas vamos juntas. O sea, me pasa eso. Nosotros como desde la parte como medios de comunicación lo vemos así. ¿Cómo lo veis tú? Sí, yo lo veo súper positivo, o sea, me pasa en todos los aspectos. Cuando yo llegué al deporte, en verdad, fue porque dije, soy feminista, necesito como apoyar de alguna forma, no sé nada de fútbol femenino, pero mira, en verdad soy feminista, tengo que entrar, ¿cachai? Como sea, aportar. Entonces, desde ahí todo lo que he visto es eso, en el fondo es como, oye, tenéis como tu perspectiva en el fondo de la vida, más allá de lo que haces tú particularmente. Entonces, creo que las mujeres, como de la mayoría, en verdad, tenemos como esa cuestión de como, oye, las mujeres estamos en esto, tenemos que empujarnos juntas. Entonces, nos vamos abriendo las puertas entre nosotras y eso yo creo que es súper valorable, o sea, lo he visto en todos los aspectos, o sea, muchas de las chicas que en el fondo yo conozco por el fútbol, por ejemplo, por el fútbol femenino, muchas de ellas me han apoyado en esta cuestión, o sea, compartiendo, no sé, la historia, claro. Bueno, el mismo, ustedes mismas, ¿cachai? Como, no sé, como que todas me van diciendo, oye, qué buena esto, porque yo te podría llevar por acá, te voy a llevar a visibilizar por este otro lado, entonces como que siento que así, entre nosotras siempre nos vamos abriendo las puertas y yo creo que al final... eso es lo principal, o sea, si las mujeres no nos apoyamos en este tipo de cosas, cuando sabemos que estamos un poco detrás del hombre, por una cuestión histórica, nos va a costar mucho más como salir. Entonces, si no nos agarramos la mano y nos empujamos, bueno, creo que, y eso lo veo muchísimo, lo veo, pero constantemente. Obviamente hay situaciones en las que no se da y que en el fondo puede ser que alguien empuje para atrás, pero eso yo creo que no tiene que ver tanto como con nosotras, sino más bien con personas en particular, ¿cachai? Y con la sociedad al final. Claro, con la sociedad. Las mujeres yo creo que nos empujamos y eso lo encuentro muy notable. O sea, yo siempre he dicho como con las mujeres no compito. De hecho, compito con los hombres. No, claro, yo también creo que se nota como que las deportistas femeninas van para adelante todas juntas y vamos por eso. Como muy tejiendo redes al final. Sí, como que es cual. muy de ir tejiendo redes y al final lo que estoy haciendo para mí de repente, y que es la misma lucha del fútbol femenino, ¿cachai? O sea, como de repente muchas de las futbolistas que están luchando hoy no están luchando por ellas, están luchando por la que tiene 15 años y que recién está entrando al fútbol, por la que tiene 8 años y recién fue una prueba. Sí. Entonces, de repente una ni siquiera lucha por una misma, pero lucha al final por el resto de las mujeres que son deportistas. Sí, pues de hecho el otro día me pasó que yo, bueno... Mi historia con el fútbol es que yo desde chica fui a ver a la Unión Española, o sea, soy fanática, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo iba siempre al estadio, al Santa Laura, ahí chiquitita, como a ver a mi hermano jugar. O sea, mi familia es de la Unión porque mis hermanos jugaron ahí, hicieron las escuelas, qué sé yo. Pero mi mamá, perdón madre que estoy contando esta historia, pero si la cuento, pero mi mamá no me dejó jugar porque, bueno, no, en ese momento las mujeres jugaban fútbol, hasta ahora me pide perdón como perdón, no, eran otros tiempos y hay que cuánto. entender, claro. Bueno, sí. Pero el otro día, como estoy trabajando en Unión, hubo una prueba de jugadoras, qué sé yo, y estaba lleno de niñas, lleno de niñas. Y yo, de verdad, o sea, la emoción que sentí en ese momento de decir, oye, bueno, yo no pude, pero hoy día se puede, ¿cachai? Todas las niñas pueden y van a salir niñas en el fondo que van a ser hinchas como yo, pero van a haber jugado ahí, ¿cachai? Entonces yo decía como,
o sea, hermoso, en verdad. Al final, el mundo está cambiando, como las cosas están cambiando, y yo creo que no es que el mundo esté cambiando, el mundo ya cambió en el fondo, en verdad. Como que ya cambió y está permitido que una niña vaya, juegue y haga lo que quiera, en verdad, al final. Como si quiere jugar fútbol, que juegue fútbol. Y yo creo que allí es donde los papás, las mamás tienen el principal rol hoy día de darse cuenta de que en verdad ahora hay demasiados espacios. En la época de mi mamá, yo sé, igual era distinto, era otra época. O sea, mi mamá me dice, como hoy día me dice como, es que no había nadie, o sea, no había nadie. Como, yo pensaba que las mujeres no jugaban fútbol, ¿cachai? Como listo, ya está. O sea, era como una forma de pensar nomás. Pero ahora dice, bueno, me equivoqué, y en ese me equivoqué es que yo igual, obviamente estoy full metida y también lo he, y por eso mismo ahora veo que estas niñas que van a probarse Unión Española, que yo no tuve la oportunidad y ya la tienen, y que bueno, o sea, van a llegar a ser el futuro del fútbol no sé, en unos años. Quizás no las de Unión, pero quizás las de otros clubes. Ojalá que sean las de Unión, obviamente. Pero eso es lo que esperamos que pase en el fondo en ese aspecto, sí. Qué importante al final es eso, pues saber que el camino se puede abrir y Sí. que importante es también sentirse que uno puso ese grano de arena, o su grano de arena al menos, para que esto mejorara. Sí. Oye, Stevie, un gusto tenerte acá, lo Muchas máximo, gracias. te decíamos, pero ya la mejor de las suertes en el desafío sudamericano en Brasil. Vamos a estar ahí pendientes, van a ser las vacaciones del 18 de septiembre, así que ahí sí. vamos a estar muy atentas a todo lo que vaya pasando. Y acá te queremos entregar un regalito de parte de Tricot y del Muchas podcast de Red gracias. Woman, para que lo veas. A ver, voy a mover esto. Ahí. Televisión en vivo, Buena, chicos. qué lindo. A ver, voy a dejar ahí. Ahí para tus prácticas, Buena, para tus hacer torneos, deporte, ¿no me es cierto? encanta. Lo voy a hacer hoy día, porque tengo que entrenar. Así que ahí para muchas que gracias. te lo lleves de recuerdo. Y un gusto tenerte acá y una conversación tan interesante, tan entretenida. Gracias a las dos, muchas gracias. Este fue un nuevo capítulo de Red Women con Estíbaliz Monroy. Nos vemos la próxima semana con muchas más invitadas y muchas más cositas nuevas. Nos vemos. Chao, chao.